Hola y bienvenidos de nuevo a Footprints of the Frontier. Mi nombre es TJ, soy escritor, productor y la voz de Footprints of the Frontier desde el primer día. Mi amor por la historia se remonta a mis años de adolescencia en la preparatoria, cuando mi maestro de historia de Estados Unidos, el señor Maynard, nos inspiró a ir más allá de los libros de texto y contar historias de nuestro pasado a través del cine. Esa pasión por hacer documentales históricos, combinada con la primera vez que vi la obra maestra del oeste de John Ford, The Searchers, fue lo que dio inicio a la idea de este canal y lo que lo mantiene en marcha hasta hoy. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de contenido generado por IA ha representado un gran obstáculo para canales de documentales sin rostro como el nuestro. Han inundado el panorama con interminables videos descuidados y como resultado, muchos de los canales hechos por personas se pierden entre la multitud. Por eso es que estás viendo mi rostro muy humano en este momento. De ahora en adelante, voy a presentar los videos en persona para asegurarles a nuestros espectadores que estamos comprometidos a destacar historias hechas por personas en cada uno de los proyectos que creamos. Incluso si llego a pronunciar mal una palabra o cometo un error honesto aquí o allá, esas imperfecciones son lo que hace que las historias sean humanas. Agradecemos que nos den la oportunidad de aprender, crecer y seguir haciendo lo que amamos para ganarnos la vida. Muchas gracias como siempre por vernos. Gracias por apoyar nuestro canal. Y sobre todo, gracias por compartir nuestra pasión por todo lo relacionado con el viejo oeste. Dicho todo esto, vamos a ensillar y regresar a Footprints of the Frontier mientras buscamos responder la fascinante y antigua pregunta: ¿cómo era realmente la cerveza? ¿Y cuánto bebía la gente del oeste en la frontera occidental de Estados Unidos? Cuando la mayoría de la gente imagina la cerveza estadounidense de los primeros tiempos, se imagina algo parecido a las cervezas artesanales de hoy en día. Rica, con mucho lúpulo, quizá inspirada en las legendarias recetas caseras que dejaron figuras coloniales como Thomas Jefferson. Pero esa idea no resiste un análisis más detallado. Si realmente revisas los registros históricos, por ejemplo, más de 100 manuales de cerveza de la era previa a la prohibición, encontrarás algo sorprendente. La malta, la piedra angular de la cerveza moderna, no se usaba tan a menudo como podrías pensar. Eso no quiere decir que fuera desconocida. Muchas de las principales cervecerías de la costa este utilizaban malta, pero ciertamente no era la base de las primeras cervezas estadounidenses. La malta a menudo escaseaba, y la poca que había normalmente se reservaba para la producción de whisky, donde sus enzimas ayudaban a convertir los azúcares del maíz y otros granos. La elaboración de cerveza era una prioridad menor, y sus ingredientes reflejaban esa escasez. En su lugar, la mayoría de las recetas de cerveza colonial y de la primera época de la frontera dependían de ingredientes más disponibles como el salvado de trigo y la melaza. El salvado de trigo, la capa exterior del grano de trigo, era apreciado no por su sabor, sino por su contenido enzimático, que nuevamente ayudaba a convertir los almidones en azúcares durante el proceso de elaboración de la cerveza. No era el sustituto perfecto de la malta, pero cumplía con su función. La melaza también jugó un papel estelar. No era la variedad espesa y negra que conocemos hoy en día, sino tipos más ligeros y fermentables, que a menudo se cambiaban por miel cuando estaba disponible. Eso hacía que muchas de estas cervezas supieran más a lo que ahora consideraríamos hidromiel, pero las definiciones eran flexibles y la palabra cerveza era un término adaptable en la frontera. El contenido de alcohol en estas cervezas caseras era modesto. En promedio, la graduación alcohólica de las recetas antiguas rondaba apenas el 2.6%, apenas más fuerte que algunos kombuchas modernos. Las tasas de lupulización también eran bajas, solo la suficiente amargura para equilibrar la dulzura de la melaza u otros fermentables. Y no esperes encontrar ninguna mención de técnicas sofisticadas. La mayor parte de la elaboración se hacía sobre fuegos abiertos o estufas de carbón. Y como calentar un lote enorme de mosto tomaba mucho tiempo, la cerveza pasaba bastante tiempo a temperaturas favorables para la conversión, suficiente para extraer azúcares utilizables del salvado. Curiosamente, la levadura venía directamente de la cocina. Cualquier cepa que la familia usara para hornear pan se convertía en la mejor aliada de quien fermentaba. Las tasas de inoculación no se calculaban en miles de millones de células por mililitro. Se describían en cucharadas, cucharones o una pinta de levadura echada en la olla cuando estaba a temperatura corporal.
Esto no era solo química casera, era elaboración por intuición, transmitida de forma oral y en pedazos de notas escritas en libros de cocina o almanaques. Archivos caseros, acordes con la naturaleza rústica de la frontera de expansión estadounidense. El tiempo de fermentación también era ridículamente rápido según los estándares modernos. La mayoría de las recetas decían que la cerveza estaría lista para beber al día siguiente, o tal vez solo 2 días después. Algunas instrucciones pedían sellar el recipiente con un corcho, mientras que otras no se molestaban en hacerlo. La cerveza resultante era plana o ligeramente burbujeante, menos una bebida social para saborear y más una bebida utilitaria llena de calorías para reponer fuerzas tras el trabajo duro. Las condiciones de fermentación también variaban mucho dependiendo de la región. En el norte, las cuartos para elaborar cerveza o cobertizos anexos a las casas permitían un mejor control de las temperaturas ambientales. En el sur, los cerveceros tenían que arreglárselas con sótanos o lugares sombreados para evitar que se echara a perder. Estas decisiones sugieren una comprensión intuitiva de lo vital que era el control de la temperatura, incluso si no tenían termómetros ni métodos precisos. Entonces, ¿qué tipo de cerveza era realmente todo esto? Baja en alcohol, algo áspera, ligeramente amarga y con sabor a levadura. Estas cervezas se parecían mucho más a una saison rústica que a cualquier cosa parecida a una pale ale o lager moderna. Eran turbias, terrosas e impredecibles, pero cumplían una función: hidratación, un leve efecto alcohólico y nutrición en la frontera. Aunque esta cerveza rústica y sencilla no era necesariamente la bebida preferida de todos los estadounidenses, pinta un cuadro revelador de lo que la cerveza significaba para el hogar promedio. No se trataba tanto del estilo o el sabor, sino de la función. Aún así, incluso en estas cervezas humildes se pueden ver los inicios del legado cervecero de Estados Unidos. Una cultura de adaptación, improvisación y experimentación de sabores que siglos después florecería en el auge de la cerveza artesanal. Mucho antes de que el lúpulo tomara protagonismo en el Viejo Oeste, los cerveceros de la frontera ya buscaban sabores audaces y únicos a su propio estilo casero de frontera. En la frontera estadounidense, la cerveza era más un lujo que un producto básico. Escasa, impredecible y a menudo irreconocible en comparación con los estándares actuales. En los primeros días de la expansión hacia el oeste, la poca cerveza que la gente podía conseguir generalmente se elaboraba en esos pequeños lotes mencionados anteriormente, en casa. El lúpulo, un ingrediente clave en la elaboración moderna que le da a la cerveza su característico amargor y cualidades de conservación, simplemente no crecía bien en el clima árido y soleado del oeste. Sin lúpulo, muchas de estas primeras cervezas terminaban siendo empalagosas o infusionadas con cualquier hierba amarga disponible, como las bayas de enebro, lo cual no mejoraba precisamente el sabor. El resultado era una bebida que se parecía más a un mosto de whisky sin refinar que a algo que quisieras tomar en una tarde cálida. El proceso de elaboración en sí era rudimentario. Los colonos rara vez usaban granos de primera calidad. Esos eran demasiado valiosos para hacer pan o venderlos para obtener ganancias. Y no había levaduras de cerveza cuidadosamente cultivadas ni fermentadores con control de temperatura. Todo era rudimentario y improvisado, y una vez que esa cerveza llegaba a la cantina, normalmente la diluían aún más. Los cantineros a menudo la diluían con agua, o peor aún, le agregaban los llamados aditivos para rendir cada barril lo más posible y obtener mayores ganancias. Pero todo eso empezó a cambiar cuando oleadas de inmigrantes alemanes cruzaron las llanuras. Muchos de estos recién llegados eran cerveceros expertos y trajeron consigo generaciones de conocimientos. Introdujeron la verdadera elaboración de lager, fermentación más fría, cerveza más clara, mejores cepas de levadura y, eventualmente, mejores ingredientes. Aún así, el lúpulo seguía siendo difícil de conseguir en lugares como Colorado hasta muy avanzado el siglo XIX. Eso no impidió que los alemanes siguieran adelante. Se adaptaron, consiguieron agua más limpia y poco a poco transformaron el panorama cervecero en el Viejo Oeste. Uno de los puntos clave en la historia de la cerveza estadounidense llegó con el establecimiento de cervecerías en el este.
como Yuengling en Pensilvania, que abrió sus puertas en 1829 y aún ostenta el título de la cervecería activa más antigua de Estados Unidos. Pero fue Wisconsin, gracias a su gran población alemana, la que rápidamente se convirtió en el corazón cervecero del país. A finales del siglo XIX, 5 de las 10 cervecerías más antiguas de Estados Unidos estaban ubicadas en el estado lechero del país, estableciendo un alto estándar y ayudando a que la cultura cervecera se expandiera hacia el oeste. Después de la Guerra Civil, a medida que la inmigración alemana cobraba fuerza, también lo hacía la popularidad de la cerveza lager. Los cerveceros alemanes no solo estaban haciendo cerveza, estaban construyendo comunidades. Sus cervezas estaban hechas a la medida del gusto de sus compatriotas inmigrantes, quienes ansiaban una pinta familiar en una tierra extranjera. Muchas cervecerías occidentales también elaboraban cerveza oscura tipo Bock una vez al año, un contraste rico y maltoso frente a las lagers doradas que dominaban la escena. Debido a que el control de temperatura era tan crucial para la maduración en frío de la cerveza lager, estas primeras cervecerías solían tener profundas bóvedas subterráneas revestidas de ladrillo para mantener su cerveza fría y en buenas condiciones. La cerveza se almacenaba principalmente en barriles, que a veces se colocaban para que los clientes se sentaran sobre ellos. Hasta la década de 1870 la cerveza se servía a temperatura ambiente siguiendo la tradición europea, con una espuma menos abundante que la de las cervezas actuales. La refrigeración comercial de la cerveza comenzó en Estados Unidos en 1870, revolucionando las prácticas de almacenamiento y servicio. Aunque la refrigeración tardó en llegar a muchas partes del oeste, las casas de hielo empezaron a aparecer incluso en lugares remotos. Algunos pueblos recolectaban hielo de los ríos durante el invierno y lo almacenaban en cuevas o sótanos profundos, todo solo para mantener sus cervezas favoritas frías y refrescantes. Luego llegó 1873 y con ello la fundación de la compañía Adolph Coors en Golden, Colorado. Coors trajo un nivel de consistencia, limpieza y calidad que los mineros de la frontera nunca habían visto. En comparación con el brebaje turbio y a menudo agrio al que estaban acostumbrados, un vaso de cerveza Coors era nada menos que un milagro, literalmente. Claro, los conocedores de cerveza artesanal de hoy en día podrían despreciarla. Pero en aquel entonces era una revelación. Clara, fría, carbonatada y realmente agradable de beber. A principios de la década de 1880, las cervecerías empezaron a asociarse estrechamente con las cantinas, adoptando el sistema británico en el que las cervecerías eran dueñas de las cantinas. Cervecerías como Schlitz incluso construyeron cantinas lujosas para promover sus cervezas y atraer clientes. En el calor sofocante del verano, los vaqueros pagaban con gusto un precio extra por una cerveza fría y refrescante, desde una moneda de 10 centavos hasta 25 centavos por una pinta. Entonces, ¿qué tipos de cervezas y cervezas caseras bebían los vaqueros, mineros y pioneros en todo el oeste americano? Mucho antes de que las cervecerías artesanales hicieran de las IPAs con sabor a pino un elemento básico en los cartas de cerveza de barril de costa a costa, los primeros bebedores estadounidenses ya estaban tomando algo sorprendentemente similar. Uno de los estilos de cerveza más populares entre los primeros colonos no era una ale con mucho lúpulo ni una lager refrescante. Era cerveza de picia. Una y otra vez, las recetas antiguas mencionan la adición de esencia de picia o brotes de picia hervidos como un ingrediente clave. A veces, incluso si una receta no estaba originalmente escrita como cerveza de picia, se añadían notas manuscritas sugiriendo que solo unas onzas de esencia de picia mejoraban enormemente el sabor. Pero esto no solo tenía que ver con el sabor, la cerveza de picia también tenía un beneficio medicinal. El escorbuto, la enfermedad que normalmente asociamos con piratas y largos viajes por mar, era un problema real en los primeros años de Estados Unidos. Causado por la falta de vitamina C, podía provocar encías sangrantes, fatiga, fiebre e incluso la muerte. Las tribus nativas americanas sabían desde hace mucho tiempo que las agujas de picia, ricas en vitamina C, podían prevenir la enfermedad. Ellos les mostraron a los colonos cómo hacer té con las agujas de picia. Y de ahí, no fue un gran salto para los colonos británicos hacerse la pregunta definitiva, ¿por qué no fermentarlo? Y así la cerveza de picia se convirtió en el remedio natural del Nuevo Mundo, con un toque embriagante. La cerveza de picia tampoco se limitó a una sola región.
Los capitanes navales cargaban brotes de picia en los barcos para preparar cerveza durante los largos viajes, y hay registros escritos que la sitúan en circulación hasta la costa del Pacífico. Eso plantea la posibilidad de que la posterior obsesión de Estados Unidos con los lúpulos resinosos y a pino pueda remontarse a ese tenue recuerdo medicinal. La mayoría de las recetas antiguas indican nuevamente un contenido de alcohol de alrededor del 2.5%. La esencia de picia sin duda también añadía un toque fuerte, pero no existe una escala moderna para cuantificar con precisión cuán amarga habría hecho la bebida. Imagina una cerveza ligera y lupulada con un aroma a árbol de Navidad. El jengibre era otro sabor destacado en los inicios de la elaboración de cerveza en América. Incluso cuando las recetas no llamaban explícitamente a su bebida cerveza de jengibre, el jengibre de todos modos terminaba en la olla. Combinado con limón podría llamarse cerveza de limón, aunque las etiquetas a menudo eran inconsistentes. La historia enredada de la cerveza de jengibre es difícil de rastrear, confundida por los fabricantes de refrescos y los mitos de la cultura pulp. Tanto los estadounidenses como los cerveceros irlandeses afirmaron haberla inventado en la década de 1840, pero existen registros de que la cerveza de jengibre se elaboraba desde mediados de 1700 en Inglaterra. Parece más probable que los británicos adoptaron el hábito de la India durante el dominio colonial y lo llevaron a América, donde se popularizó rápidamente y se expandió hacia el oeste. El contenido de alcohol de la cerveza de jengibre variaba drásticamente. Algunos lotes, más parecidos a los refrescos modernos, tenían menos del 1% de alcohol por volumen y usaban jengibre en polvo para un sabor suave. Otros eran más picantes, más fuertes, con un promedio de alrededor del 5% y requerían jengibre fresco machacado. El picor del jengibre fresco aportaba más que solo sabor, actuaba como conservante. Las cualidades antimicrobianas y antioxidantes del jengibre le daban a la cerveza una vida útil más larga. Y por eso algunos cerveceros omitían el lúpulo por completo. Técnicamente, eso las convertía en cervezas tipo ale, aunque algunas recetas aún añadían lúpulo por si acaso. Un detalle curioso que aparece en las recetas de cerveza de jengibre es la poca levadura que se usaba. Muchas fórmulas pedían solo una cucharada por barril, o a veces ni siquiera mencionaban la levadura. A pesar de esto, la fermentación a menudo ocurría en un plazo de entre 24 y 48 horas. Aún más extraño, algunas recetas de cerveza de jengibre incluían ingredientes como huevos crudos. ¿Por qué? El propósito no está del todo claro. Las claras de huevo podrían haber ayudado a clarificar la cerveza, aunque esto no era común en otros estilos. Cualquiera que fuera la razón, estos añadidos hicieron que la cerveza de jengibre fuera una de las cervezas caseras más distintivas de su época y mucho más práctica para las innumerables granjas de pollos de la frontera llena de huevos. Una de las bebidas más extrañas e infames de la cervecería estadounidense temprana en realidad no era una cerveza. Era algo mucho más caótico. Conocida por nombres como Obie Joyful, Knock 'em Stiff, Skull Cracker o Pop Skull, esta mezcla se volvió especialmente popular entre los soldados de la Guerra Civil. Con ingredientes que parecen sacados del pasillo de limpieza de una tienda general, extracto de corteza, trementina, azúcar morena, aceite de lámpara, alcohol y hasta agua de alquitrán. Esta bebida clandestina era más un cóctel químico que algo que consideraríamos bebible hoy en día. Pero en las condiciones desesperadas y caóticas del campo de batalla, funcionaba. A los soldados no les importaba el sabor ni el regusto. Querían un subidón, y esta cerveza, que era como un aguardiente crudo, les daba justo eso. Cuando terminó la guerra y los soldados se mudaron al oeste, muchos de ellos llevaron consigo sus hábitos de bebida toscos y sin refinamientos. Pero las cervezas caseras al estilo de la frontera, que alguna vez fueron una piedra angular de la vida de los colonos, rústicas cervezas de abeto, cervezas de trigo a base de melaza, cervezas de jengibre burbujeando en ollas de cocina, fueron desapareciendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente dejó de hacer estas primeras cervezas estadounidenses? La respuesta no está escrita claramente en ningún libro, pero es una historia de cambio cultural, gustos cambiantes y una presión creciente de movimientos que transformaron la identidad estadounidense. Por un lado, el auge del movimiento de la templanza y más tarde la prohibición asestaron un golpe mortal lento pero seguro a las tradiciones de la cerveza casera.
Muchos de los libros de recetas y folletos que preservaban los antiguos métodos de elaboración de cerveza fueron originalmente recopilados por iglesias para recaudar fondos. Pero a medida que las iglesias se convirtieron en voces principales en la cruzada contra el alcohol, dejaron de imprimir recetas de cerveza por completo. A medida que las actitudes públicas se endurecieron, la elaboración casera de cerveza pasó de ser una humilde tarea doméstica a un tabú moral. Luego llegó la ley. Cuando la prohibición entró oficialmente en vigor en la década de 1920, los riesgos de elaborar cerveza en casa se dispararon. La gente no iba a dejarse arrestar por la cerveza, cuando el whisky podía hacer el trabajo más rápido y en menores cantidades. Estados Unidos siempre había sido un país de bebedores de whisky, y la prohibición solo hizo que esa preferencia fuera más práctica. Un frasco de vidrio de licor ilegal era más fácil de esconder que un barril de cerveza espumosa. Pero incluso antes de que se firmara la ley Volstead, la cerveza casera ya estaba pasando de moda. A mediados del siglo XIX, una ola de inmigrantes alemanes trajo consigo no solo la mencionada cerveza lager, sino también la tecnología y el conocimiento para hacerla fría, refrescante y consistente. La lager era nueva, era limpia y se elaboraba en cervecerías relucientes con enormes calderas de cobre, no en una cabaña de troncos llena de humo sobre una fogata en las altas llanuras. La gente empezó a ver la cerveza casera como algo que los pobres hacían por necesidad, no como algo de lo que sentirse orgullosos. De la misma manera, la nación estaba adoptando muebles fabricados en fábricas, comida enlatada y ropa ya hecha. También se estaba enamorando de la cerveza industrial. La lager se convirtió en un símbolo de progreso y prosperidad. Ya no preparabas cerveza en casa, ibas a la cantina. Aún así, a pesar de todas las señales de decadencia, finales del siglo XIX fue una época dorada para el consumo de cerveza en Estados Unidos. Al inicio de la era de la expansión hacia el oeste, el estadounidense promedio bebía poco menos de 3 galones de cerveza al año en 1850s. Para 1905 esa cifra se había disparado a más de 26 galones por persona al año. La cerveza había pasado de ser un remedio casero a una bebida producida en masa y disfrutada desde el Atlántico hasta el Pacífico. Así que, al igual que la época dorada del Viejo Oeste, la época dorada de la cerveza casera terminó después del inicio del siglo XX. Y la producción masiva de cerveza, como todo lo demás en Estados Unidos, se volvió la norma a ambos lados del Mississippi. Y aunque la cerveza eventualmente volvió a la gloria y superó su tasa de consumo del Viejo Oeste, su historia no puede contarse sin el resto de la historia estadounidense fermentada e impregnada junto con ella.